Pagué la universidad de mi esposo, y cuando se graduó, me cambió por alguien a su nivel. Esto es temporal, Carla. Cuando me gradúe, todo cambia para nosotros. Recuerdo exactamente cuando Luciano me dijo eso. Estábamos sentados en el piso del apartamento, rodeados de papeles, cuentas y un calendario lleno de fechas marcadas. Él hablaba con esa mezcla de emoción y nervios que tenía cuando algo realmente le importaba, y yo lo miraba convencida de que ese esfuerzo era de los dos, aunque solo uno estuviera sentado en un aula. No es solo por mí, agregó, casi como si necesitara asegurarse de que yo lo entendiera bien. Es por lo que queremos construir. Y yo le creí. No porque fuera ingenua, sino porque hasta ese momento, todo lo que habíamos hecho había sido en equipo. Yo ya tenía mi negocio andando cuando lo conocí. No fue fácil levantarlo, pero lo hice desde cero, sin títulos, sin contactos importantes, solo con constancia y decisiones que muchas veces tuve que tomar sin saber si iban a funcionar. Para cuando Luciano llegó a mi vida, yo ya me había demostrado que podía sostenerme sola. Él, en cambio, estaba en otro punto. Trabajaba como asistente administrativo en una firma legal, un trabajo estable, pero sin mucho crecimiento. No se quejaba, pero tampoco era algo que lo llenara. Y eso se notaba cada vez que hablábamos de futuro. Siento que puedo hacer más, me dijo una vez, después de una jornada larga. Solo, no sé por dónde empezar. Y fue ahí donde todo empezó. La idea de que estudiara derecho no fue solo suya. Fue nuestra. Hablamos de eso durante semanas, de lo que implicaba, del tiempo, del dinero, de lo que tendríamos que sacrificar para que funcionara. No era una decisión ligera, pero sí una que, en ese momento, tenía sentido. Si lo hacemos bien, le dije. Nada de ir a medias. Y eso significaba algo muy claro. Yo me iba a encargar de todo lo demás. Los primeros meses fueron duros, pero manejables. Ajusté el negocio, tomé más carga de trabajo, organicé mejor los gastos. Luciano se enfocó en estudiar, en avanzar lo más rápido posible, en tomar más materias de las normales para terminar antes. A veces trabajaba part-time, pero no duraba mucho. Siempre había una razón válida para dejarlo: exámenes, carga académica, proyectos. Y yo lo entendía. Porque ese era el plan. Había noches en las que llegaba agotada, y él seguía despierto, rodeado de libros. Me preparaba algo rápido de comer, me preguntaba cómo me había ido, y luego volvía a estudiar. No era perfecto, pero era suficiente. Se sentía como un esfuerzo compartido. Como algo que tenía un propósito. Y durante mucho tiempo, no dudé ni un segundo de que estaba haciendo lo correcto. Incluso cuando el negocio empezó a exigirme más de lo que esperaba. Incluso cuando tuve que dejar de lado cosas personales para mantener todo funcionando. Incluso cuando sentía que estaba sosteniendo más de lo que había imaginado al inicio. Porque en mi cabeza, eso tenía una recompensa clara. No inmediata. Pero segura. Un futuro donde los dos estaríamos en otro nivel. Donde todo ese esfuerzo iba a tener sentido, donde finalmente podríamos avanzar juntos, con más estabilidad, más opciones, más tranquilidad. Y cada vez que el cansancio empezaba a pesar más de la cuenta, me repetía lo mismo. Es temporal. Eso fue lo que me sostuvo durante años. No la certeza, sino la promesa. Y tal vez ese fue mi primer error. No confiar en él. Sino confiar en lo que creí que éramos, sin darme cuenta de que, en algún punto, eso empezó a cambiar. ¿Y cuándo lo hizo? Yo fui la última en notarlo. Actualización 1. Los primeros años pasaron más rápido de lo que esperaba. No porque fueran fáciles, sino porque estaba demasiado ocupada como para detenerme a pensar en cómo me sentía realmente. El negocio creció, pero con ese crecimiento vino más responsabilidad, más presión, más horas. Había días en los que salía temprano y volvía de noche, completamente agotada, con la cabeza llena de pendientes y decisiones que no podían esperar. Luciano, por su parte, avanzaba bien. Muy bien. Sacaba buenas notas, hablaba con entusiasmo de sus clases, de profesores que lo retaban, de compañeros que, según él, lo hacían pensar diferente. Al principio, me encantaba escucharlo. Sentía que todo estaba funcionando,
que ese esfuerzo que habíamos decidido hacer juntos estaba dando resultados. Hoy tuve una clase increíble, me dijo una vez, mientras cenábamos rápido en la cocina. Es otro mundo, Carla, es como si todo tuviera más sentido. Le sonreí. Eso es lo que querías. Y lo era. Pero poco a poco, las conversaciones empezaron a cambiar. Ya no eran tanto sobre lo que estábamos construyendo, sino sobre el mundo en el que él estaba entrando. Nombres nuevos. Historias de la universidad. Comentarios sobre cómo pensaban sus compañeros, cómo hablaban, cómo se proyectaban. Y yo escuchaba. Siempre escuchaba. Pero empecé a notar algo sutil. Una diferencia. Como si, sin decirlo directamente, ese mundo se estuviera volviendo más importante que el nuestro. Una noche llegué más tarde de lo normal. Había tenido un día complicado, de esos que te dejan sin energía incluso antes de terminar. Entré al apartamento esperando encontrarlo estudiando, como siempre. Pero no estaba. Le escribí. ¿Dónde estás? Respondió unos minutos después. Salí con unos compañeros. Te dije en la mañana. No lo recordaba. Y eso me molestó más de lo que debería. No porque saliera, sino porque ya no era parte de su rutina compartirme esas cosas de forma clara. Antes me contaba todo. Ahora, había detalles que simplemente pasaban sin que yo los notara. Cuando llegó, estaba más animado de lo usual. Deberías conocerlos, me dijo mientras dejaba las llaves. Son gente muy preparada, piensan diferente. Asentí, aunque algo en la forma en que lo dijo me incomodó. ¿Diferente cómo? Se encogió de hombros. No sé, más ambiciosos, más estructurados. No dijo nada más. Pero no hacía falta. Esa palabra se me quedó. Estructurados. Los días siguientes, empecé a notar más cosas. Pequeñas, pero constantes. Su forma de hablar cambió un poco, más formal en ciertos momentos, más crítico en otros. Empezó a corregirme en detalles que antes no le importaban, especialmente cuando hablábamos de temas relacionados con su carrera. No es exactamente así, me decía, con una ligera sonrisa. En derecho eso se ve diferente. Al principio lo tomé como algo normal. Estaba aprendiendo. Era lógico. Pero después dejó de sentirse como aprendizaje, y empezó a sentirse como distancia. Una noche, mientras yo hablaba de un problema del negocio, me interrumpió. Tal vez deberías estructurarlo mejor. Me quedé en silencio. ¿Cómo? No sé, hacerlo más formal, más profesional. No era lo que dijo. Fue como lo dijo. Como si lo mío fuera menos. No discutí. Pero esa fue la primera vez que algo me incomodó de verdad. Aún así, lo dejé pasar. Porque en mi cabeza, todo seguía teniendo sentido. Él estaba creciendo. Era normal que cambiara. Era parte del proceso. Eso fue lo que me repetí. Incluso cuando empezó a pasar más tiempo fuera. Incluso cuando las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas. Incluso cuando dejó de preguntarme cómo me iba con el mismo interés de antes. Porque admitir que algo estaba cambiando significaba cuestionar todo lo que había sostenido hasta ese momento. Y yo todavía no estaba lista para hacer eso. Así que seguí adelante. Trabajando más. Sosteniendo más. Convenciéndome de que todo seguía bien. Mientras, poco a poco, dejaba de ser parte del mundo al que yo misma lo había ayudado a llegar. Y en algún punto, eso dejó de ser un cambio. Y empezó a ser una distancia real. Actualización 2. El día que Luciano se graduó fue uno de los pocos momentos en los que todo volvió a sentirse como antes. Estábamos sentados en la ceremonia, rodeados de gente, y cuando dijeron su nombre, no pude evitar sentir orgullo. No solo por él, sino por todo lo que habíamos hecho para llegar hasta ahí. No fue fácil, y en ese momento, por un instante, todo el esfuerzo pareció tener sentido. Cuando terminó, se acercó, me abrazó y dijo: «Lo logramos». Yo sonreí. Sí, lo logramos.
Pero esa fue la última vez que sentí que hablábamos en plural. Las semanas después de la graduación pasaron rápido. Luciano consiguió trabajo en una firma legal en menos tiempo del que esperábamos. No era una posición alta, pero era el tipo de oportunidad que abre puertas. Estaba emocionado, enfocado, completamente metido en ese nuevo ritmo. Y al principio, yo también lo estaba. Sentía que por fin estábamos entrando en esa etapa que tanto habíamos planeado. Pensé que ahora, con él trabajando, podríamos equilibrar las cosas. Que ya no todo recaería sobre mí, que podríamos empezar a construir juntos desde otro lugar. Pero no fue así. Los primeros cambios fueron sutiles. Más horas en la oficina. Más reuniones. Más, tengo que quedarme un rato más. Nada que, en teoría, no fuera normal para alguien empezando en ese ambiente. Pero lo que empezó a cambiar no fue solo su tiempo. Fue su forma de estar. Llegaba más callado. Más distante. Más, en otro lado. Las conversaciones se volvieron prácticas, casi mecánicas. ¿Comiste? Sí. ¿Cómo te fue? Normal. Y ahí terminaban. Una noche intenté hablar más en serio. Siento que ya no hablamos como antes. No fue un reclamo, fue más bien, una observación. Él ni siquiera levantó mucho la mirada del teléfono. Estoy cansado, Carla. Yo también. Silencio. Pero no era el mismo tipo de silencio que antes. Antes era cómodo. Ahora, era vacío. Con el tiempo, empecé a notar algo más. Nombres. Siempre el mismo. Hoy estuve con Valeria, la chica del equipo. Me asignaron a trabajar con una abogada de la firma, Valeria, ¿la recuerdas? Al principio no le presté mucha atención. Era lógico que hablara de su entorno. Pero poco a poco, ese nombre empezó a repetirse más de lo normal. Valeria fue la que me recomendó para este caso. Valeria es la que me está guiando ahora. Valeria me está ayudando a moverme mejor aquí dentro. No pregunté mucho. No porque no me importara, sino porque no quería sonar insegura. Porque en ese punto, todavía estaba intentando mantener la idea de que todo era parte de un proceso normal. Hasta que dejó de serlo. Una noche, después de un día particularmente pesado en el negocio, decidí pasar por la firma. No era algo que hiciera normalmente, pero quería sorprenderlo, tal vez salir a cenar, intentar reconectar un poco. No le escribí. Solo fui. Cuando llegué, ya estaba oscureciendo. La mayoría de las luces estaban apagadas, pero algunas oficinas seguían ocupadas. Caminé por el pasillo, buscando su espacio, con esa mezcla de nervios y expectativa que no había sentido en mucho tiempo. Y entonces lo vi. No fue una escena exagerada. No había drama visible. Pero tampoco había duda. Estaba con ella. Sentados demasiado cerca para ser solo colegas, hablando en un tono que no era profesional. Y la forma en que la miraba, eso no era trabajo. Me quedé quieta unos segundos, procesándolo. Parte de mí todavía quería encontrar una explicación. Pero no la había. No esta vez. Me acerqué. No corriendo, no alterada. Solo, decidida a no seguir ignorando lo que ya estaba frente a mí. Cuando Luciano me vio, su expresión cambió de inmediato. No de culpa. De incomodidad. Carla. La mujer volteó a mirarme, confundida, evaluando la situación en segundos. Hola, dije, manteniendo la calma más por orgullo que por control real. ¿Interrumpo algo? Silencio. Luciano se levantó. Podemos hablar afuera. Asentí. No quería hacer una escena ahí. Salimos. Y en el momento en que la puerta se cerró detrás de nosotros, todo lo que había estado ignorando durante meses, finalmente se hizo imposible de negar. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es una colega. Lo miré. No te pregunté eso. Silencio. Respiró hondo. Estoy saliendo con ella. Así. Directo.
Sin rodeos, sin vergüenza. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera de golpe, pero no reaccioné como esperaba. No grité. No lloré. Solo, entendí. ¿Desde cuándo? Hace un tiempo. Hace un tiempo. Mientras yo seguía sosteniendo todo. Mientras yo seguía creyendo que estábamos construyendo algo juntos. ¿Y nosotros? Ahí fue cuando terminó de decir lo que realmente pensaba. Las cosas cambiaron, Carla. No, tú cambiaste. Silencio. Y entonces dijo algo que no voy a olvidar. Ya no estamos en el mismo nivel. No supe qué decir de inmediato. Necesito estar con alguien que esté a mi altura, no sabía cómo decirte las cosas, así que, aquí está, no quiero seguir contigo. Esa frase. No solo dolió. Se quedó. Como si hubiera encontrado exactamente dónde golpear. Y en ese momento, por primera vez en toda la historia, dejé de sentir orgullo por lo que habíamos logrado. Y empecé a ver claramente lo que había perdido. Actualización 3. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me quedé en silencio después de que dijo eso. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que podía decir en ese momento iba a salir desde la herida, no desde la claridad. Y por primera vez en toda la relación no quería reaccionar así. Lo miré unos segundos más, intentando reconocer en su cara al hombre con el que había construido todo eso. Pero ya no estaba ahí. O tal vez sí, pero ya no me estaba mirando de la misma forma. Entiendo, dije al final. Creo que eso fue lo que más lo descolocó. ¿Eso es todo? Asentí. Sí. Eso es todo. No discutí. No le pedí explicaciones que ya no importaban. Porque en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue inmediato, pero fue contundente. Ya no estaba tratando de salvar nada. Salí de la firma sin mirar atrás. Y en el camino de regreso, por primera vez desde que empezó todo, no pensé en lo que había perdido, sino en lo que había estado sosteniendo sola durante años. Esa noche, cuando llegó a la casa, no hubo discusión. No hubo drama. Solo claridad. Necesitas recoger tus cosas. Lo dije tranquila, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Se quedó mirándome, como si estuviera esperando algo más. Carla. No. No le di espacio para empezar. No quiero explicaciones. No quiero disculpas. No quiero nada de lo que tengas que decir ahora. Silencio. Esta casa, hice una pausa breve, no por duda, sino para que entendiera bien cada palabra, la construí yo. La pagué yo. La mantuve yo. No levanté la voz. No hacía falta. Así que lo único que te toca hacer ahora, es irte. No respondió de inmediato. Y por primera vez desde que lo conocía no tenía nada que decir. Se fue esa misma semana. Sin pelear por nada. Sin intentar negociar. Y creo que en el fondo, sabía por qué. Porque aunque legalmente las cosas fueran compartidas, la realidad era otra. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no venía con confusión. Era claro. Directo. Sin preguntas. Y eso, de alguna forma, lo hacía más llevadero. No intenté contactarlo. No revisé sus redes. No pregunté por él. En cambio, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me senté, y organicé. No desde el impulso. Desde la cabeza fría. Busqué asesoría profesional. No porque quisiera hacerle daño, sino porque necesitaba entender exactamente dónde estaba parada después de todo lo que había pasado. La mujer que me ayudó no era solo abogada. Era directa. Y no tenía paciencia para historias a medias. ¿Quién pagó qué? ¿Quién asumió qué responsabilidades? ¿Qué acuerdos hay documentados? Le conté todo. Sin adornos. Sin suavizar nada. Y fue ahí donde empecé a ver algo que no había considerado antes. No como venganza,
sino como consecuencia. Porque durante años, yo no solo había sostenido la casa. Había sostenido su crecimiento. Y eso tenía un peso real. Legal. Financiero. Estructural. Esto no es emocional, Carla, me dijo en una de las reuniones. Esto es responsabilidad. Y por primera vez en toda la historia. No me sentí culpable por pensar en mí. El proceso no fue inmediato, pero fue firme. Se revisaron acuerdos. Se ajustaron responsabilidades. Se pusieron límites claros. Y aunque él intentó mantener cierta postura al inicio, no duró mucho. Porque esta vez, no estaba tratando con la versión de mí que aguantaba todo en silencio. Estaba tratando con alguien que ya había entendido exactamente lo que había pasado. Y no iba a repetirlo. Las deudas que había asumido durante sus estudios. Las decisiones financieras que se tomaron en conjunto. Todo eso empezó a caer en su lugar. Y no de una forma cómoda. No fue algo dramático. No fue una caída instantánea. Fue peor. Fue gradual. Responsabilidades que no podía ignorar. Pagos que no podía postergar. Una realidad que ya no podía sostener con la misma seguridad que antes. Y yo. Ya no estaba ahí para equilibrarlo. No lo busqué. No hizo falta. Porque esta vez, la historia no se trataba de lo que él hizo sino de lo que yo dejé de permitir. Y eso cambió completamente el resultado. Actualización final. Pasaron algunos meses antes de que volviera a saber de Luciano. No porque desapareciera por completo, sino porque, por primera vez, yo dejé de estar pendiente de su existencia. Mi vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero sí se volvió más tranquila. El negocio siguió creciendo, pero esta vez sin esa carga constante de tener que sostener a alguien más. Volví a tomar decisiones pensando en mí, sin ajustar cada paso a otra persona. Y eso, se sintió diferente. Más liviano. No mejor en todos los sentidos, pero sí más refrescante. Fue una tarde cualquiera cuando apareció su nombre otra vez en mi teléfono. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje más de lo que esperaba. No porque no supiera qué quería decir, sino porque ya no sentía la urgencia de responder. Antes, ese tipo de mensaje me habría movido todo. Ahora, solo era eso. Un mensaje. Respondí horas después. ¿Sobre qué? No tardó en contestar. En persona. No estaba segura de querer hacerlo. Pero tampoco sentía que necesitara evitarlo. Así que acepté. Nos vimos en una cafetería que encontré conveniente. Cuando llegó, lo noté de inmediato. No era solo el cansancio físico. Era algo más. Como si la seguridad que tenía antes ya no estuviera ahí del todo. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. Y eso ya era diferente. Luciano siempre había sabido qué decir. He estado pensando mucho, empezó al fin. No respondí. Las cosas no salieron como esperaba. Asentí levemente. Me imagino. Se pasó la mano por el rostro, como si estuviera buscando cómo ordenar lo que venía. La firma no es lo que parecía. No sonaba como una excusa. Sonaba como alguien que estaba empezando a entender algo tarde. La presión es otra, y las responsabilidades también. Hizo una pausa. Y, con ella tampoco funcionó. Eso no me sorprendió, ni siquiera lo pregunté. Carla, dijo, bajando un poco la voz, creo que me equivoqué. Silencio. No porque no entendiera lo que estaba diciendo. Sino porque ya no tenía el mismo peso. ¿En qué parte?, pregunté, tranquila. Le tomó unos segundos responder. En cómo manejé todo. No dije nada. No supe valorar lo que tenía. Esa frase. Si la hubiera escuchado meses atrás, habría significado todo, ahora solo confirmó lo que ya sabía. ¿Y ahora?, le pregunté. Quiero arreglarlo. Directo. Sin rodeos. No como antes, agregó rápido, pero empezar de nuevo. Lo miré unos segundos.
No buscando emociones. Buscando claridad. Y la encontré. No. No hubo enojo. No hubo dureza innecesaria. Solo, decisión. Se quedó en silencio. ¿Por qué? Respiré hondo. Porque lo que tú dejaste no era algo que se pudiera pausar y retomar después. No interrumpió. Tú tomaste una decisión desde lo que creías que te faltaba. Lo miré directo. Y yo tuve que aprender a vivir con lo que quedó. Silencio otra vez. Pero ahora es distinto. Negué suavemente. Para ti. Esa palabra se quedó en el aire. Yo ya no estoy en el mismo lugar. No levanté la voz. No hacía falta. No puedo volver a construir algo con alguien que solo lo valora cuando lo pierde. Esa fue la parte que más le dolió. Se notó, pero no discutió. No insistió. Y eso, de alguna forma, fue el cierre que necesitaba. Nos despedimos sin drama. Sin promesas, sin quizás. Y esta vez, sí fue definitivo. Mientras me iba, no sentí tristeza. No sentí alivio exagerado. Solo, coherencia. Porque por primera vez en toda la historia no estaba reaccionando a lo que alguien más hacía, estaba eligiendo desde lo que yo ya entendía. Epílogo. No sé en qué punto exacto dejé de pensar en cómo habrían sido las cosas si todo hubiera sido diferente. Tal vez no fue un momento específico. Tal vez fue una suma de días donde dejé de mirar atrás. Mi vida siguió avanzando. El negocio creció más de lo que había planeado. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba dividiendo mi energía entre construir algo y sostener a alguien más al mismo tiempo. Volví a confiar en mis decisiones. En mi ritmo. En mi forma de hacer las cosas. Y eso cambió todo. A veces pienso en Luciano. No desde el rencor. Ni desde la nostalgia. Sino desde la claridad. Porque lo que pasó no fue un accidente. Fue una elección. La suya, y la mía. Pero si algo aprendí de todo eso es que hay cosas que no se rompen de golpe. Se desgastan poco a poco y cuando finalmente se quiebran no siempre es porque faltaba algo. A veces es porque alguien dejó de ver el valor de lo que ya tenía y cuando eso pasa no todo merece una segunda oportunidad. Algunas cosas simplemente terminan donde debían.